Puerto Rico vive una seria crisis alimentaria latente y puede ser en 30 años como puede ser el año que viene. Así que estamos en una situación bien vulnerable y peligrosa. En Puerto Rico tenemos la capacidad de sembrar y cosechar un montón de comida de alta calidad de aquí. Nuestra propuesta agrícola no es romantizar el cañaveral. Jamás queremos volver a eso. Eso era una dinámica de explotación casi esclavista. No había una plataforma institucional para formar nuevos agricultores. Decidimos entonces nosotros crear esa plataforma de formar nuevos agricultores y agricultoras. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiar este país. Bueno, familia linda, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta tocar mucho en este podcast y es la soberanía alimentaria. Y para eso me acompaña Ian Pagán. Gracias por estar aquí, Ian. Saludos, Bianca, saludos. Gracias por venir porque yo sé que a ti no te gusta salir mucho de la finca. Eso me han contado, así que te agradezco que te hayas dado el viajecito para hablar de este tema. Quería hablar contigo porque yo sé que se acaban de graduar 150 personas del curso del Josco Bravo. Para la gente que no sepa qué es el Josco Bravo, cuéntanos primero qué es eso. Mira, el Josco Bravo es un proyecto que tiene dos componentes principales. Somos una finca, somos agricultores, nos sustentamos de la agricultura, pero tiene un componente más importante aún, que es un componente de una escuela de agroecología, que tiene como objetivo fundamental formar nuevos agricultores y agricultoras desde una plataforma agroecológica. Y hemos estado en esa misión ya por los últimos 12 años, formando a cientos, ya miles de nuevos agricultores y agricultoras. Estamos hablando que son ya 1.500. 1.500 personas que se han formado como agricultores en los últimos 12 años. Wow. Tú dices que esto desmiente eso que se repite mucho en Puerto Rico, que la gente boricua no quiere sembrar. Esto es un gran mito que nosotros estamos constantemente desafiando, porque es una gran falsedad insultante al pueblo de Puerto Rico. Nos bombardean a diario con un montón de adjetivos bien negativos, de que los puertorriqueños son vagos, de que no queremos trabajar, de que no nos queremos ensuciar las manos con tierra, principalmente la juventud. Pero de momento estamos rodeados de muchísimas personas, cientos, miles, y no es un voto de esperanza, es que los conocemos. Tienen rostros, tienen nombre y apellido, los conocemos. De personas que sí quieren hacer un retorno a la tierra, de que ven la agricultura como una posibilidad de sustento y de prosperidad para sus vidas. Y una muestra de eso es la cantidad de personas que solicitan anualmente a la Escuela de Agroecología. Son cientos de las personas, 500, 600, 700, puede ser el rango de solicitudes que recibimos todos los años, y que ya son más de 1.500 la matrícula anual de nuestra escuela, o sea, de gente que quiere aprender a sembrar, de gente que hace un espacio en sus vidas para, durante un semestre, que es la duración del curso medular de la Escuela de Agroecología, comprometerlo con la tierra, sudar, ensuciarse, salir apestoso. Así que eso es, qué mayor evidencia para desmitificar ese mito de que sí, hay una generación que contundentemente sí ve la agricultura como una gran opción. Y puedo dar fe de que no es fácil el curso, hay que meter mano y hay que estar ahí en la mañana tempranito en la tala. Pero es una experiencia bien linda porque uno va desde la semilla literalmente llevarse a la casa los frutos que uno cosechó. Háblame de qué se dio este año en el curso, que tú pudiste ver. Pues mira, el curso siempre es una experiencia bien que recarga energía y que nos hace reafirmarnos todos los años en nuestro potencial y en la calidad de gente que tenemos en Puerto Rico. Nosotros somos partidarios de que los recursos más importantes con los que contamos en Puerto Rico son la gente, los buenos puertorriqueños y puertorriqueñas, los buenos hijos de esta tierra y la tierra misma. Así que en gran medida es un diamante sin pulir, la tierra, el potencial que aguarda nuestra tierra. Tiene un potencial increíble que se está desaprovechando, tiene la posibilidad de generar riqueza, buen vivir para nuestro país. Lo consideramos como un pilar fundamental en la construcción de ese nuevo Puerto Rico por el que soñamos y que sabemos que nos merecemos. Así que esa es nuestra apuesta año tras año, y de momento recibir
todos los años a cientos de puertorriqueños, que yo digo que son los mejores puertorriqueños, los que llegan a nuestra escuela porque son gente súper comprometida, son gente inteligente, son gente empática, solidaria, y esos son los mismos valores que también queremos inculcar y que queremos reproducir en la Escuela de Agroecología, porque lo vemos como un proyecto de construir ese Puerto Rico que soñamos desde la tierra. Decimos, en Puerto Rico hay que reconstruirlo desde abajo. ¿De qué tan abajo? Tan abajo como la tierra misma. Tú dices que en este curso la gente se radicaliza, pero esa es una palabra que a veces asusta a la gente, lo que es radical. Pero te escuché decir que radical lo que significa es desde la raíz. Desde la raíz, sí, contundentemente es un proceso radical, porque vamos a la raíz de las cosas, a la raíz de los problemas. No solamente tratamos los síntomas, tratamos la raíz de los problemas de nuestro país, de la sociedad, del mundo, porque también tenemos un pensamiento internacionalista, pero también vamos a la raíz de las propuestas y de las soluciones. Y yo creo que logramos transmitir y logramos que los estudiantes internalicen ese concepto, ¿verdad? De profundizar desde la raíz misma, tanto de las problemáticas como de las soluciones y de las propuestas. Y nosotros viniendo también de un contexto, de un pensamiento colonial, una educación colonial, en donde se nos machaca continuamente lo chiquito que somos, lo débiles que somos, los vagos que somos, los incapaz que somos, de que no nos podemos valer por nuestro propio esfuerzo. De momento ese sentimiento que todas las personas perciben, que todas las personas se llevan cuando participan de la Escuela de Agroecología de los Josco Bravos, nosotros le llamamos la alquimia, ¿verdad? El trabajo de la tierra es como una alquimia. Y en esencia es un trabajo bien creativo. Básicamente de la nada estamos generando, estamos produciendo riqueza, estamos produciendo vida, alimento, y eso es bien poderoso. La sensación del que hace eso es bien poderosa. Y creo que es una característica que una vez la desarrollamos, la guardamos para el resto de nuestras vidas. Entonces, todas las personas que se gradúan de la Escuela de Agroecología del Josco Bravo, que tienen esa experiencia creativa, de creación, de que de la tierra, de algo que parecería inerte, de una semilla que pudiera parecer tan inerte también, pues podamos crear algo tan importante como es la comida, en una dinámica entre los compañeros, una dinámica comunitaria de apoyo, de solidaridad, pues eso despierta unos sentimientos y unas sensaciones que en gran medida yo diría que los puertorriqueños no son muchas veces o no son tantas las ocasiones que tenemos la oportunidad de experimentarla. Y es un resultado bien poderoso de autoestima, no solamente de autoestima individual, sino que de una autoestima colectiva. Eso nos hace ver un poco más claramente el potencial de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Sí, y eso que tú mencionas de que nos han convencido de nuestra incapacidad, de que no tenemos riquezas en Puerto Rico, para mí, a mí me encanta una parte de una entrevista que utilicé para un reportaje mío recientemente donde tú tienes la tierra en tus manos y tú dices, esta es la mayor riqueza que puede tener un país y yo la estoy sosteniendo en mis manos. Creo que no hemos hecho clic en Puerto Rico con ese hecho de que en Puerto Rico tenemos la capacidad de sembrar y cosechar un montón de comida de alta calidad de aquí. Háblame de en qué momento para ti hubo ese clic de que espérate, no, aquí sí tenemos grandes riquezas. Mira, Puerto Rico cuenta con una diversidad de suelo increíble, con una calidad de suelo de categoría internacional. Por ejemplo, ahora recientemente en el conflicto de Ucrania y Rusia, se habló mucho de la capacidad productiva de Ucrania, que en esa región, tanto de Rusia como de Ucrania, hay una concentración de un tipo de suelo que le llaman la tierra prieta, que son unas tierras de una gran
de un gran potencial agrícola, de una gran productividad, pues mira, ese mismo tipo de tierra la tenemos en Puerto Rico. La tenemos en Puerto Rico en la costa sur de la isla, la tenemos en el Valle Bucarabones, que son suelos molisoles, tenemos 10 de los 12 órdenes de suelo. Así que no hay duda de que Puerto Rico tiene una calidad de suelos privilegiada a nivel mundial y que las tenemos todavía la suficiente tierra para producir la mayor parte de nuestros alimentos. Puerto Rico, por ejemplo, el plan de uso de terreno, que es una de las herramientas de planificación y de desarrollo más importantes que tenemos en la isla, reserva 600.000 cuerdas de terreno, un poco más de 600.000 cuerdas de terreno como suelo rústico agrícola especialmente protegido, que solamente pueden utilizarse para la agricultura, y esas 600.000 cuerdas serían suficientes para producir nuestro abasto alimentario principal. O sea que tenemos la tierra, ¿verdad? Porque también es como un mito de que no, en Puerto Rico no se puede producir toda la comida. Pues se puede producir la mayoría, al menos la mayoría. Con las tierras que ya el plan de uso de terreno conserva, que son cerca de 600.000, por lo tanto es un documento, es una normativa que tenemos que proteger, que tenemos que defender lo que dice el plan de uso de terreno, porque hace una salvaguarda mínima de lo que necesitamos para conseguir nuestro abasto alimentario. Y el efecto multiplicador que eso tendría en la economía, si le apostamos a la agricultura, tenemos la infraestructura física en términos de tierra, tenemos la gente que sí quiere apostarle para desarrollar la soberanía alimentaria de Puerto Rico y producir la mayor parte de nuestros alimentos, y que eso produzca riqueza y que produzca buen vivir para la gente, para las familias, para las comunidades, y que eso sea pilar del desarrollo socioeconómico del Puerto Rico que soñamos. Yo creo que el huracán María fue un despertar, porque cuando de momento nos vimos que no teníamos ni siquiera dónde comprar comida, ibas al supermercado y las góndolas estaban vacías, empezamos a pensar, espérate, que si hay una crisis no tenemos abasto alimentario en Puerto Rico. Pero entonces pasa el tiempo, eventualmente llegan los barcos, vas al supermercado, puedes comprar de todo lo que tienen ahí y no parece ser un problema mayor. ¿Por qué tú dices que sí sigue siendo un problema? Mira, porque Puerto Rico vive una seria crisis alimentaria latente, y pasa lo que tú acabas de describir. Siempre hay una amenaza, pasó con el huracán, pasó con la pandemia, cuando se distorsionaron todas las rutas comerciales, pasó con la guerra de Rusia y Ucrania. Hace poco también hubo una amenaza de huelga de los obreros, de los trabajadores de los puertos, que Puerto Rico pues tiene una situación bien vulnerable. Y pues pudiéramos ver alguna escasez de algún producto, el encarecimiento definitivo de los alimentos, que eso ya impone más presión sobre los bolsillos de las personas, y que la gente pase hambre, porque en Puerto Rico se pasa hambre, en gran medida por la incapacidad de poder adquirir los alimentos. Y de momento se llega a cierta normalidad y ya el tema de la agricultura pasa a un tercer plano. Eso pasa repetidamente a través del tiempo. Pero va a haber una ocasión, no sabemos cuándo, donde realmente no va a ser solamente una amenaza, sino que esa amenaza se va a presentar de una forma contundente, y puede ser en 30 años como puede ser el año que viene, ¿verdad? Como mismo no nos esperábamos lo que ocasionó la pandemia, que nadie lo preveía, pues algo similar va a ocurrir, es cuestión de tiempo. Más temprano que tarde va a ocurrir. Y la situación de Puerto Rico va a ser bien difícil, así que estamos en una situación bien vulnerable y peligrosa. Y no le toca sino que a nosotros mismos como pueblo tomar cartas en el asunto y desarrollar un plan de país verdadero que propicie el desarrollo agrícola de Puerto Rico. Entonces está el hecho de que es peligroso por una parte, pero también está el hecho de que no estamos comiendo la mejor comida. O sea, comemos muchísima comida procesada. Hay estudios que comprueban que a medida que la gente come más comida local, tienen mejores índices de salud. Estamos hablando también de que simplemente la frescura, o sea, la calidad de la comida que consumimos. Algo que tú me dijiste en ese reportaje que me llamó mucho la atención fue cuando dijiste que tenemos una falsa ilusión de libertad. ¿Por qué?
Mira, nosotros decimos, ¿verdad? Y para alguna persona esto pudiera parecer un poco severo. Nosotros sufrimos en Puerto Rico la dictadura del supermercado. El supermercado, ¿verdad? Y que eso va vinculado a toda la economía de la importación, a los intereses envueltos en la importación de comida, que es traer la comida de afuera, porque en Puerto Rico apenas se produce un 10%. ¿Vale? Y para ser bien claro, cuando estamos hablando de una crisis alimentaria, estamos hablando de la posibilidad de pasar hambre, hambre verdaderamente, y que no haya comida en las góndolas, y que no haya comida en más ningún otro lugar porque no se produce la suficiente comida en nuestras tierras. Pues cuando hablamos de la dictadura del supermercado es que quien manipula a su antojo qué comemos y cómo lo comemos y todo de lo que comemos es la góndola del supermercado. Es lo que los importadores nos pongan en la góndola del supermercado. Entonces, pues uno puede entrar a un supermercado y hay una falsa ilusión de una abundancia porque la góndola está repleta, pero no hay garantía de que eso siga siendo así porque el control de la producción ni de las cadenas de distribución está en nuestras manos como pueblo. Eso solamente se logra teniendo el control, que eso se logra a través de producir la mayor parte al menos de nuestra comida. No estamos hablando aquí de que vamos a cerrar los puertos y que no va a haber intercambio comercial, ¿verdad? Porque algunas personas malinterpretan cuál es la visión, sino que tengamos un mayor poder de negociación y que tengamos un mayor poder en nuestras manos de lo que nosotros producimos y que tengamos mayor control del destino alimentario, que no sea la decisión de alguien fuera de Puerto Rico, que es lo que van a enviar en un barco y qué es lo que eventualmente van a poner en la góndola. Porque ¿qué comemos? Lo que está en la góndola. Realmente no responde a una realidad geográfica, a una realidad climática. Las preferencias de consumo han cambiado porque es lo que el supermercado ha impuesto. Así que nuestra visión de desarrollo agrícola no es que vamos a eliminar los supermercados, sino que no sea la única oportunidad o no sea la única opción de adquirir nuestros alimentos. Que se proliferen las plazas del mercado como en antaño, que existan supermercados cooperativos en manos de los propios agricultores para cortar toda esa línea de intermediario que empobrece al que produce la comida, porque la ganancia se la lleva el intermediario, el revendón. Hay como 4 etapas de intermediario entre el agricultor y el consumidor final, totalmente innecesario, que es lo que hace que empobrece al agricultor. El agricultor es quien más trabajo pasa y quien más riesgo asume en toda la cadena alimentaria, el que menos recompensa recibe por su esfuerzo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo podemos acercar el plato de comida a la tierra? Todo lo que esté en esa dirección pues, es favorable para un sistema agroalimentario más robusto y con mayor poder en nosotros como pueblo. Dijiste que el control no está en nuestras manos y yo lo he dicho anteriormente que eso es lo que significa soberanía, tener control. Pero que en Puerto Rico nos han hecho creer que eso es una mala palabra. Soberanía da miedo porque como que se parece mucho a independencia. Pero por eso hablamos de la soberanía alimentaria. En ese reportaje que yo hice, una de las cosas que la gente me comentaba es que no es culpa de los Estados Unidos, que el hecho de que en Puerto Rico no sembremos es o porque no queremos sembrar o por el gobierno local, que hay responsabilidad que sí le toca al gobierno local. Pero yo lo que intenté hacer es mirar la historia y ver de qué manera los Estados Unidos se beneficia de que seamos dependientes, de que en Puerto Rico se importe tanta de esa comida. Y parte de ese proceso fue el mover al jíbaro del campo a la ciudad, de convencernos, cambiar nuestra mentalidad para decir, el progreso es esto, son este tipo de trabajo, no estar trabajando la tierra. Háblame un poco de cómo para ti fue diferente, porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Yo por lo menos crecí pensando eso, que trabajar la tierra es un oficio pobre, que en realidad lo que yo quería era un trabajo de oficina. Pero yo he visto videos tuyos desde chiquito, hablando de cuánto te gusta trabajar la tierra, de cuánto prefieres ser autosuficiente y no depender del supermercado. ¿Por qué tu crianza fue tan diferente? Mira, yo me crié en el campo, aunque
viejos no se dedicaron a la agricultura, o sea, no eran agricultores de profesión. Creo que eran unos rebeldes fuera de tiempo. Y ellos tenían una conciencia ambiental bien clara y una conciencia de autosuficiencia bien clara y tenían como una lectura del futuro y y de los retos del futuro bastante claro, bastante adelantado a su época. Así que siempre en casa hubo una conciencia ambiental primero y bien jóvenes, mis viejos se casan y su misión era comprar una finquita para vivir en el campo y producir su propio alimento lo más que pudieran. Así que yo me crié tumbando pana, tumbando guineos, sacando malangas con mami para hacer las viandas con bacalao, criando gallinas, teniendo caballos. Así que yo me expuse desde bien pequeño y desde bien pequeño decidí que eso era lo que quería, eso era lo que me apasionaba y eso era lo que quería ser agricultor. Voy a la universidad porque eso es esa es la ruta, ¿verdad?, que la sociedad te presenta. Estudié agronomía en Mayagüez, estudié una maestría en agronomía también, pero finalmente para terminar haciendo lo que estoy haciendo hoy, que es ser agricultor con un compromiso social pues, importante porque hay un amor profundo por Puerto Rico y no solamente por Puerto Rico, sino por el planeta maravilloso que nos tocó habitar. Pero si tú preguntas, y esto es algo que hacemos en los cursos, a casi que cualquier puertorriqueño, que si en su familia hay algún agricultor, casi que todos te van a decir que sí. Sí, de hecho mi abuelo hasta el sol de hoy todavía siembra, cosecha, cuando me da los tomates de su huerto son los más ricos, pero por alguna razón eso no llegó a mí. Exacto. Y por ahí voy. O nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos. Yo te diría que un 80% de los puertorriqueños, esa es la realidad. O sea que, por ejemplo, yo antes decía que yo era la primera generación de agricultores en mi familia. No, estaba bien equivocado y estaba siendo injusto con mi familia, con mi legado. Yo soy la continuación de una familia de agricultores que tuvo 2 generaciones fuera de la tierra. La generación de mis viejos y la generación de mis abuelos. Pero mis bisabuelos, y de seguro de ahí para atrás, todos eran campesinos. Así que no es correcto decir que yo soy la primera generación de mi familia, no, yo soy la continuación con 2 generaciones fuera. Y eso evidencia de la tendencia que se dio en el país. Y que casi todos esos abuelos o bisabuelos, ¿a qué se dedicaban? Principalmente a la industria de la caña, que era una industria explotadora de miseria, que era para satisfacer los intereses ausentistas. De nuevo, gran parte de la población fue cortador de caña porque esos eran los intereses ausentistas, ese era el propósito de Puerto Rico, la industria de la caña en algún momento. Cuando eso dejó de ser la prioridad, pues sacaron a la gente del campo, no solamente a los cortadores de caña, sino a los pequeños agricultores que producían autosustento alimentario para llevarlo a la industria, a la manufacturadora, a la fábrica. Ya el propósito del puertorriqueño no era ser cortador de caña, sino que era obrero de fábrica. Y todo esto antes para compañías azucareras de Estados Unidos y ya luego para otro tipo de compañías. Así que fue un diseño social. De momento, cuando cambió el propósito, tanto del territorio como de la gente que habita ese territorio, como colonia, pues hicieron una ingeniería social para que ese fuera la ruta que cogiera toda la población. Y con mucha razón, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos jamás van a querer desearle el trabajo de un cañaveral a su descendencia. Yo no quiero, ese no es el romanticismo, nuestra propuesta agrícola no es romantizar el cañaveral. Jamás queremos volver a eso, porque eso era una dinámica de explotación casi esclavista. Nosotros proponemos una agricultura que dignifique, una agricultura que provea riqueza, que provea buen vivir para la población. Entonces, con mucha razón existió esa mala noción de la agricultura porque fue real, fue muy cierta. La agricultura trajo miseria, pero la agricultura de explotación. Y entonces estas nuevas generaciones creo que ya no tienen un vínculo tan cercano con esa realidad explotadora. Y por eso es que explicamos entonces el fenómeno de esta nueva generación hacia la agricultura.
porque la referencia a la agricultura ya no es el cañaveral, ya es una referencia de posibilidades, de futuro, de esperanza, incluso de rebeldía, de cómo salirse del sistema a través de la tierra, pero jamás vamos a romantizar lo que representó la agricultura de explotación de antaño. Tú has dicho que quien se forma en el curso de los Osco Bravos, ustedes lo ven como el ejército que va a luchar por la soberanía alimentaria. Háblame de ese tema de por qué tú crees que sembrar es resistir. Mira, para alcanzar la soberanía alimentaria en Puerto Rico necesitamos desarrollar miles de fincas nuevas. Nosotros tenemos una visión de que la soberanía alimentaria en Puerto Rico se forme a través de un mosaico de fincas pequeñas y medianas. Así que hace falta un ejército de agricultores. Y nuestro objetivo a través de la Escuela de Agroecología es ayudar a formar ese ejército agroecológico, porque también no es cualquier tipo de agricultura. Queremos una agricultura que es importante recalcar, una agricultura que enfríe el planeta, una agricultura restaurativa, una agricultura conservacionista. ¿Por qué enfatizamos en esto? Porque lamentablemente la agricultura convencional, la agricultura altamente dependiente de insumos externos, la agricultura corporativa, es causante en gran medida de la degradación y de la crisis ambiental y agrícola que existe en la actualidad. Es causante de una buena parte, incluso cerca de la mitad de la emisión de los gases de invernadero, si vamos desde la deforestación del Amazonas, transporte, empaque, refrigeración, desperdicio de comida. Cuando sumamos toda la aportación de todos esos ámbitos a la emisión de gases de invernadero, la agricultura es un componente importante de emisión de gases de invernadero. Así que la agroecología se propone como una gran alternativa. Nosotros decimos que la agroecología es un arma de construcción masiva. Se propone como una gran alternativa de una nueva relación con la tierra, una relación constructiva, restaurativa, porque no solamente tiene la capacidad de conservar los recursos, la agricultura ecológica, sino que tiene la capacidad de restaurar lo que hemos dañado ya. Incluso tiene la capacidad de enfriar el planeta, porque tiene la capacidad de secuestrar gran parte de ese CO2 que se ha emitido en la atmósfera a través de sus diversas prácticas que son particulares para cada zona geográfica donde se aplique la agroecología. Así que estamos hablando de miles de fincas nuevas que tienen que desarrollarse en Puerto Rico y pues nuestra trinchera, nuestra mayor aportación al país es ayudar a formar ese ejército de agricultores y agricultoras que van a encargarse de cada uno de esos teselas del mosaico de la soberanía alimentaria de Puerto Rico. Ya son 1.500 y a través de la Escuela de Agroecología, que estamos en todos los puntos cardinales, ¿verdad? Ese proceso de formación de la Escuela de Agroecología de los Osco Bravos se da en todos los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, centro. Así que tenemos presencia alrededor de toda la isla porque hay interés a través de toda la isla. Esos cientos de solicitudes que recibimos anualmente están distribuidos a través de toda la isla. El interés por la agricultura no solamente en una región particular, sino que está en todo Puerto Rico. Así que tenemos que tener presencia en todo Puerto Rico y no damos abasto, porque anualmente podemos acoger casi la mitad de las personas que solicitan. Entonces no me venga a decir que en Puerto Rico nadie quiere sembrar cuando aceptamos cientos de personas y esos cientos de personas no son ni siquiera la mitad de las personas que solicitan para formar parte de la Escuela de Agroecología. Y es una red bien linda porque tienes a estas agricultoras y agricultores en diferentes pueblos que entonces comparten su conocimiento sobre lo que han estado haciendo mucho tiempo y es bien lindo ver cómo se comparte, cómo se dan esas dinámicas de cooperación en grupo. Es un proyecto bien chulo. Quería preguntarte de tu día a día, porque al final del día tú te tienes que levantar todos los días con que tengo que ir a trabajar, ya sea a talar, a cosechar, a lo que sea. Y es trabajoso. Y ahora mismo, en verano, con este calorón, háblame de cómo es ese día a día y si tú tienes también esos momentos donde uno dice, ay coño, porque la tala no espera, no es como que puedes llamar enfermo y que la lechuga espere. Háblame de tu día a día. Sí, definitivamente la tierra, el trabajo del agricultor es uno de los trabajos más rigurosos que existen, porque el jefe es la tierra, ¿verdad? Quien dicta el ritmo, quien dicta
el paso es la propia tierra. Así que básicamente decimos que es casi un voto monástico de comunión con la tierra, y más cuando eso tiene una responsabilidad social también, que no solamente ser agricultor, sino que ser agricultor con responsabilidad y con un compromiso de país. Así que pues hay que levantarse bien temprano para tratar de huirle un poco al sol, pegar rápido en las faenas de la finca, que son múltiples, ¿verdad? Son múltiples. Un agricultor tiene que ser agricultor, tiene que ser agrónomo, tiene que ser científico, tiene que ser contable, tiene que ser economista, tiene que ser veterinario, tiene que ser mecánico, ingeniero casi también, para enfrentar todos los retos con el que uno se enfrenta en la finca, pero las tareas son sumamente diversas, desde de hierbo, siembra, trasplante, trabajar con los fertilizantes, con la composta, manejar plagas, enfermedades, el sistema de riego ahora que está caliente y que no está lloviendo tanto. Bueno, uno nunca se aburre. Definitivamente no hay espacio para el aburrimiento, en definitiva. ¿Cuál es tu parte favorita? ¡Wow! Mi parte favorita es ver el resultado, es la alquimia, realmente es ver la creación, es ver el resultado del esfuerzo. Me quedo embelesado mirando la finca, pudiera estar horas mirando. ¿Qué cosecharon este año en el curso? Wow, eso es una parte importante del curso y que es de las más poderosas. De momento, personas que nunca han cosechado posiblemente nada en su vida, un componente importante de lo que es la escuela de agroecología, ese componente práctico, donde desde el día cero estamos con manos en la tierra, aprendemos a cómo usar un machete, cómo es la posición de las piernas cuando están macheteando, machete, garabato, azada, cómo es el movimiento. Encontrarse con un terreno baldío, lleno de maleza, el proceso de deshiervo, de preparación de terreno, de siembra, mantenimiento, cariño, deshiervo, de momento perder algunas cosas por las plagas, por las inclemencias del tiempo, pero de momento poder disfrutar de esa abundancia, de alguien que nunca ha producido nada con sus propias manos, ver cómo el esfuerzo de sus propias manos, de su tierra y del esfuerzo colectivo con sus compañeros, cómo fueron capaces de crear esa riqueza de alimento y disfrutarlo. Por ejemplo, en la sección de Toalta, que yo me encargo, soy facilitador de la sección de Toalta, cosechamos más de 1000 libras de vegetales en el curso, con los estudiantes, que son 1000 libras que se reparten entre los participantes del curso y se llevan para sus hogares, para compartir con sus comunidades, con sus familias. Cosechamos desde ensaladas, tomates, ajíes dulces, maíz, pepinillo, habichuelas tiernas. Más de 10 cultivos diferentes, cebollines, cilantrillo. Todavía estamos cosechando. Ya se acabó el curso, pero los cultivos siguen pariendo y los estudiantes siguen participando, siguen yendo a la finca. Y eso se repite en 11 pueblos a través de toda la isla. Esa comunidad que se crea, esa producción, esa riqueza que se genera, se replica en 11 localidades, en 11 pueblos a través de toda la isla que conforman la escuela de agroecología. Entonces, cientos de libras que se cosechan en ese proceso de la escuela. Algo bien lindo que ustedes han empezado a hacer es el festín en la tala, que es donde invitan a la gente a su finca y literalmente cosas que han cosechado de su finca las preparan, invitan a un chef que hace cosas creativas con lo que haya. Yo, por ejemplo, fui a la oda a la yuca. A la yuca. Bien rico. Cosas que uno no se imagina, las diferentes maneras que puedes preparar la yuca. Háblame de cómo surge esa idea y de qué se trata. Pues mira, es un poco picando nosotros como agricultores, ¿verdad? Una propuesta que se gesta desde nuestra perspectiva como trabajadores de la tierra. Y, por ejemplo, el concepto de farm to table está de moda y qué bueno. Pues nosotros decimos que esto no es un farm to table, esto es un table at the farm. Entonces, gestado y pensado desde nuestra perspectiva como trabajadores de la tierra. Y es en parte una propuesta, es una expresión más de nuestra propuesta alimentaria. Y es que el pie forzado del menú, de lo que vamos a comer ese día, lo determine la finca.
lo determine la temporada, lo determine el clima, lo determine nuestro trabajo como agricultores, y que así debería ser un poquito más nuestra alimentación diaria. ¿Qué comemos? ¿Qué debemos comer como puertorriqueños? No es que nos vamos a negar a la diversidad de alimentos a nivel mundial, pero debe estar guiado por lo que nuestra tierra produce. Entonces, en esa ocasión, por ejemplo, donde tú participaste del festín, que era la Oda a la Yuca, en ese momento había abundancia de yuca y todos los cursos, todos los platillos, los 5 cursos tenían yuca y jamás uno lo pensaría, ¿verdad? De momento uno piensa que esa diversidad o esas opciones de un supermercado se traducen en formas diferentes de comer. Y de momento es lo contrario. De momento terminamos comiendo lo mismo. Pero cuando se nos presenta el reto de consumir lo que se da localmente, las posibilidades son aún más amplias todavía. De momento tenemos yuca desde el aperitivo hasta el postre, de una forma exquisita y sabrosa y nutritiva y más fresca imposible, porque salió de la tierra a escasos metros de distancia. Por eso es que es festín en la tala, porque todo lo que estamos comiendo, casi la totalidad de lo que estamos comiendo, salió de la finca, allí del predio que podemos ver desde las mesas donde estamos comiendo. Es una experiencia bien linda y es ese tema de descolonizar la dieta, porque nos han acostumbrado nuevamente a comer ciertas cosas que aquí no necesariamente se cultivan, papas, trigo, cuando pudiéramos estar utilizando yuca para hacer pan, para comerlas en un montón de maneras diferentes. Pero te quiero hablar de este tema de, por ejemplo, a mi familia, yo le digo, en vez de estar comprando en el supermercado, podemos estar comprando en estos mercados. Y me dicen, sí, pero eso está mucho más caro. En el supermercado yo compro más cosas de lo que compro en el mercado, unas cuantas cositas, aunque sean frescas, aunque sean del país. Háblame de cómo cerramos esta brecha de que sabemos que vale el trabajo del agricultor de Puerto Rico y a la vez tenemos una población que dice yo no puedo costear esos precios, en el supermercado me sale más barato. Mira, eso tiene que ver un poco parte de esa ingeniería socioeconómica de una sociedad colonizada, colonial. Por ejemplo, tenemos lo que son los cupones, ¿verdad? Ese apoyo a la familia para la compra de alimentos, pero eso está diseñado para invertirse en el supermercado y que finalmente regrese al importador. Ese es el diseño. Para eso estuvo diseñado originalmente y eso está explícito desde cuando se presentó esa propuesta originalmente. Así que, ¿por qué no desarrollamos alternativas donde los llamados cupones puedan invertirse con los agricultores locales? Por lo tanto, hay mayor accesibilidad en cuestión de precio a esos alimentos. Una iniciativa muy buena que hay que aplaudir con sus defectos que deberían mejorarse son los mercados familiares, que básicamente pues poder una porción de lo que tiene la tarjeta de la familia, poderlo invertir en la cosecha local, y eso ha traído beneficios para la producción local. Se han presentado unas deficiencias y unos retos, pero pues es responsabilidad atender esos retos. Pero por ahí debería ser el camino, por ahí debería ser el camino, por ejemplo. Y definitivamente tenemos que trabajar en la medida que sea norma la producción local, que las alternativas de adquirir la producción local sean más cotidianas, pues definitivamente la cuestión de los precios se va a regular. Hay otro aspecto y otra forma de mirar el asunto también. Dicen, por ejemplo, que Puerto Rico importa productos baratos, pero exporta miseria, ¿verdad? ¿Y cuáles son las externalidades de ese producto supuestamente barato? Pues tiene un costo, un gran costo en los lugares donde fue producido, en condiciones laborales posiblemente bien cuestionables, bajo unas regulaciones ambientales también bien cuestionables. Es de amplio conocimiento que gran parte de esos productos que nos llegan a Puerto Rico son producidos en otros países sin restricciones en el uso de plaguicidas bien tóxicos, que en Puerto Rico, por ejemplo, no se pueden utilizar. Así que eso le impone unos costos a nuestra cosecha y un abaratamiento de los costos de esos productos importados porque están contaminados. Fueron producidos con productos sumamente tóxicos y que representó miseria en gran medida para los lugares y los territorios donde fueron producidos. Así que importamos
productos baratos no lo vemos nosotros como consumidores en el precio de la góndola, pero que sí se traduce en miseria en otros lugares, se traduce en alimentos pobres, en alimentos posiblemente nocivos para eh, para nuestra salud. Y en un deterioro ambiental que eso lo sufrimos a nivel global. Así que no solamente, aunque sí, ¿verdad? Porque es el precio que sale de nuestro bolsillo, el que pagamos en la caja, en el supermercado, tenemos que atenderlo, pero también no nos podemos limitar solamente a esa visión, también tenemos que ver los otros costos asociados a un producto supuestamente barato que pagamos en en el supermercado, que no podemos pretender tampoco que sea una solución individual, porque es un problema estructural. Entonces, de forma estructural hay que atender esa problemática. Así que, definitivamente, cuando hablamos de soberanía alimentaria, pues estamos hablando de suficiencia en alimentos, pero que también sean accesibles. Y que es un tema que hay que atender, que esos alimentos sean accesibles a toda la población, ¿verdad? En términos de economía. Y el otro tema que hay que atender en términos de accesibilidad es acceso a las tierras, porque te he escuchado decir que a veces las personas que hacen el curso del Josco salen muy motivadas, pero el acceso a terrenos para entonces sembrar es bien difícil en Puerto Rico. Háblame de eso, porque incluso el Josco Bravo tienen ese terreno, tienen acceso a ese terreno, pero han querido comprarlo y no han podido. Sí, yo pensaría que creo que es bastante claro que el acceso a tierras agrícolas en Puerto Rico posiblemente el reto más grande que tienen los nuevos agricultores. En Puerto Rico hay tierra, definitivamente hay tierra, pero no están en las manos de los que lo quieren trabajar. Y hay mucha especulación también con la tierra en la isla. Así que es un tema que tenemos que resolver como país y que eso nos tiene que traer entonces a cuál es el plan de país que tenemos, cuál es el plan del gobierno, cuál ha sido el plan de los gobiernos. Realmente la agricultura dejó de ser una prioridad hace décadas. Y no es un asunto de la pasada administración ni de la anterior, ya son décadas donde el bipartidismo ha actuado, en donde definitivamente la agricultura no es una prioridad. No solamente que no es una prioridad, sino que han habido acciones para desmantelar la agricultura. Y no tiene que ver con el secretario de Agricultura que nombren, pudiera tener las mejores intenciones. Yo no dudo de que las personas que han pasado por el puesto del secretario de Agricultura han tenido las mejores intenciones, pero si simplemente no hay un presupuesto decente para trabajar por el desarrollo agrícola, pues no podrán hacer nada. Así que en algún momento, y es un tema en el que entonces nosotros como puertorriqueños que nos importa la agricultura, tenemos que actuar en todas las esferas. En la esfera de producir nuestros propios alimentos, en la esfera de ser consumidores conscientes y apoyar a los mercados locales, a los agricultores locales. En la esfera política y electoral, tenemos que de una vez y por todas poner y elegir personas que tengan un compromiso en todos los ámbitos de la sociedad, pero incluso también en la agricultura. Así que nosotros tenemos la perspectiva de que nosotros actuamos en todos los frentes posibles. Nosotros tenemos una gran inconformidad con el tema agrícola, cómo se ha manejado el tema agrícola en Puerto Rico. Hemos asumido la responsabilidad ciudadana. De momento no había una plataforma institucional para formar nuevos agricultores. Decidimos entonces nosotros dar un paso adelante y crear esa plataforma de formar nuevos agricultores y agricultoras. Incidimos de las maneras que podemos en promover el desarrollo agrícola, pero no renunciamos a ningún ámbito para seguir impulsando la agricultura del país, en el cabildeo, sentarnos con los senadores, los representantes, e incluso en el ámbito electoral también. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiar este país. Te quería preguntar y cerrar la conversación con el tema de Palestina. Porque es pertinente a lo que estamos platicando en el sentido de que vemos cómo se está utilizando el hambre como arma de guerra y vemos cómo Israel utiliza el hecho de que mantiene a Gaza dependiente para decir te doy comida cuando yo quiero y te la quito cuando no. Y a la vez vemos gente de Palestina resistiendo, sembrando. Hemos visto a través de este genocidio cómo hay gente que siembra y dice, mira, tenemos acceso a esto porque lo estamos sembrando, pero sin embargo los desplazan y pierden el acceso a lo que han sembrado.
Este es un tema que creo que ha tocado a muchas personas como debería serlo por lo horrible de lo que está sucediendo ahí, pero me interesa saber por qué has sido tan vocal con este tema en tus redes sociales, que más allá de que toca profundamente lo triste de lo que está sucediendo ahí, pero qué conexiones ves y por qué piensas que es importante que la gente de Puerto Rico esté pendiente a lo que está pasando allá. Wow. De nuevo, nosotros tenemos una mentalidad internacionalista porque vivimos en nuestra casa, a fin de cuentas, el planeta Tierra. Y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y en Palestina en general es una atrocidad. Y se nos hace imposible permanecer indiferente ante eso. O sea, el nivel de sufrimiento, el nivel de barbaridad. O sea, estamos hablando de decenas de miles de personas asesinadas, decenas de miles de niños asesinados. Entonces, eh, basta con conocer esos datos sencillos para tener un entendimiento humanista de que lo que está sucediendo allí es una barbaridad y una atrocidad y tiene que detenerse. Y que es una mancha, wow, súper lamentable en nuestra historia como humanidad, el que casi llevamos 2 años de esto y no nos hemos podido plantar firme para que eso se detenga al menos, para que eso se detenga y la instancia y los países que tuvieran el poder de poder detenerlo no lo han hecho, se han hecho de la vista larga, incluso han sido cómplices de que eso continúe. Así que eh, estamos en contra de la opresión, estamos en contra de la violencia, luchamos a fin de cuentas por un mundo de prosperidad, de paz, de ecologista, de conservar el planeta que es maravilloso y es el único, no podemos escapar a ningún otro, es el único que existe y está dando indicios de agotamiento, está dando indicios el planeta de que está exhausto y de que hemos sido nosotros los culpables de ese agotamiento. Al día de hoy el planeta Tierra tiene una fecha de caducidad y los seres humanos hemos sido los responsables de que esa fecha de caducidad esté puesta. Y tenemos que cambiar drásticamente, radicalmente nuestra relación con la Tierra para borrar esa fecha de caducidad. Y la agroecología, que no es otra cosa que una nueva relación con la Tierra que pueda sostenerse en el infinito. Una nueva relación con la Tierra que podamos decir dentro de 50, 100, 500, yo quiero un planeta Tierra donde podamos visualizarnos en 5000 años haciendo lo mismo que estamos haciendo. Y esa no es la realidad hoy día. Lo que estamos haciendo hoy día no nos podemos visualizar posiblemente ni siquiera en 50 años. Entonces la agroecología no es otra cosa que una nueva forma de relacionarnos con la Tierra y las relaciones humanas son protagónicas dentro de la visión agroecológica, así que el solidarizarnos con el pueblo palestino es un pensamiento agroecológico. Y pues hay muchos paralelismos de Puerto Rico en nuestra situación con lo que es Palestina. Obviamente los niveles de violencia, los niveles de atrocidad que están sucediendo allá en la Franja de Gaza y en Palestina son mucho más bárbaros, pero hay una afinidad y unos paralelismos que como personas conscientes no podemos ignorar y que no podemos ser indiferentes, y hay mucha impotencia también porque de momento no hay mucho que podamos hacer directamente para hacer que eso se detenga. Lo más que podemos hacer es seguir regando la voz y seguir pues tratando de llevar el mensaje para que más personas se enteren. Sí, y agradezco eso porque una de las cosas que he dicho constantemente es que lamento que en Puerto Rico no se hable más, que en los medios de comunicación no se discuta este tema, sabiendo lo urgente que es lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Así que gracias por mantener el tema vivo, gracias por esta conversación y por estar aquí, y gracias a ustedes, familia linda. Nos vemos para el próximo.